Entre las rarezas de nuestra historia nacional, tenemos al presidente que menos tiempo ha durado en su cargo. Solo 45 minutos como presidente de México. Incluso, este dato ha sido registrado en el libro de récords Guinness. Pero, ¿en qué circunstancias ocurrió esto? Bueno, en este capítulo se los cuento. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes es el nombre de este personaje que fue conocido en la historia de México como el presidente fugaz. Nació en Rancho La Lomita, en la Ciudad de México, el 12 de mayo de 1856. Fue abogado y político mexicano y fue presidente de México durante 45 minutos el día 19 de febrero de 1913, tras la forzada firma de renuncia del presidente Francisco Ignacio Madero, a quien todos conocemos como Francisco I. Madero. Debido a su presidencia de corta duración y las circunstancias que lo llevaron ahí, Pedro Lascurain fue tildado de traidor y por eso pasó muchos años tratando de explicar lo sucedido y justificando su actuar. Lamentablemente, Pedro Lascurain es recordado por este hecho y por lo mismo se ha olvidado su gran actuación como canciller mexicano. Resulta que su papel fue muy importante en los momentos de la difícil relación entre México y los Estados Unidos debido a uno de los peores embajadores estadounidenses que han estado en nuestro territorio, el embajador Henry Lane Wilson. Este embajador era conocido por su intenso intervencionismo político en México y por su rechazo a Francisco I. Madero. Así que para entender todo el contexto vamos a viajar un poco más atrás en el tiempo y hagamos una revisión rápida de los acontecimientos. A ver, no olvidemos que Victoriano Huerta dio un golpe de estado al presidente Francisco I. Madero. Huerta era un militar que gozaba de toda la confianza del presidente Madero. Por eso, su traición fue mucho peor. El golpe de estado se dio mediante un levantamiento armado que inició el 9 de febrero de 1913 y culminó el día 19 del mismo mes. Como fueron 10 días de batallas, a este suceso se le conoce como la Decena Trágica. En un principio, el levantamiento armado causó muchos conflictos en la capital del país. El presidente Madero ordenó a Victoriano Huerta que se encargara de controlar la sublevación, ya que, como les dije, Huerta era de todas sus confianzas. En realidad, Madero no tenía idea de que Huerta era parte de los traidores que habían iniciado el golpe de estado. En secreto, Huerta se reunía con Félix Díaz, sobrino del expulsado presidente Porfirio Díaz, ¿y con quién creen? Pues con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. La idea de esta confabulación era derrocar a Madero para que Huerta asumiera el poder temporalmente. Sí, cómo no, temporalmente. En medio del conflicto armado, Henry Lane Wilson realizó una serie de demandas para la protección de los ciudadanos estadounidenses residiendo en México, así como para los negocios de estos mismos ciudadanos estadounidenses. Pedro Lascurain, como secretario de Relaciones Exteriores de México, tuvo que enfrentar las presiones de Wilson, quien pidió abiertamente la renuncia del presidente Madero y amenazó con gestionar en Washington una intervención militar estadounidense en México. Ignacio Manuel Altamirano, escritor, cronista y periodista mexicano, escribe al respecto de Pedro Lascurain. Su papel como canciller fue lo más importante porque fue en la época de las amenazas, la época de las peores notas diplomáticas que haya recibido México en su historia en cuanto a amenazas de intervención. Debo contarles que incluso en varias ocasiones hubo apostados varios barcos, tanto del lado del Océano Pacífico como en el Golfo de México, preparados para atender de inmediato las exigencias de los Estados Unidos a la primera orden.
No hay que olvidar, comunicativos, que México había perdido la mitad de su territorio unas décadas antes. Aquí les dejo la liga al video que relata ese momento. Así que, debido a esto, en nuestro país, las amenazas de los Estados Unidos se tomaban muy en serio. Así que cuando inicia la sublevación de febrero de 1913, inician también las amenazas del embajador Wilson, y este mismo se encarga de poner nerviosos a los demás embajadores de otros países, quienes también presionaron con fuerza al gobierno mexicano, todos exigiendo la renuncia del presidente Madero como la única forma de salvar la situación. Wilson avisa a los demás embajadores, sin que el gobierno estadounidense lo haya autorizado, que había tropas de Estados Unidos listas en la frontera norte con México para intervenir si fuera necesario. Los embajadores de los demás países se pusieron aún más nerviosos y dijeron que una invasión estadounidense sería un gran peligro. Así que intensificaron su demanda. El presidente Madero debe renunciar. Imaginen el grado de presión que estaba sufriendo el gobierno mexicano y su presidente. Así que, como ya les dije, el presidente Francisco I. Madero manda a su militar de más confianza, a Victoriano Huerta, a controlar y extinguir la sublevación sin saber que era parte de los traidores, los cuales se reúnen para concretar el golpe. A esta confabulación se le conoció como el Pacto de la Embajada. Lamentablemente, para consumar sus planes, utilizaron a Pedro Lascurain como un instrumento sin que él mismo, Lascurain, se percatara de ello. ¿Cómo lo hicieron? Veamos. El 18 de febrero de ese año, 1913, en medio del conflicto, el presidente Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron capturados por las fuerzas de Huerta. ¿Se dan cuenta? Si quitas al presidente, de inmediato asumiría su cargo el vicepresidente. Por eso era importante para Huerta aniquilar a los dos. Madero, convencido de que lo tenía todo en su contra y de que su caída era inminente, redactó su carta de renuncia. A cambio de esta renuncia, Madero y Pino Suárez pidieron un salvoconducto para salir inmediatamente del país. Así que se irían al exilio. Este momento es el que los historiadores Sandra Molina y Alejandro Rosas califican como el error fatal de Madero, ya que lo ideal era que primero se aseguraran de salir del país para estar a salvo y luego firmar su carta de renuncia. De este modo hubieran salvado sus vidas, pero lamentablemente no fue así. Al firmar su carta de renuncia, aún estando en una celda, hizo que sus vidas quedaran gravemente comprometidas. El encargado de llevar la carta de renuncia de Madero fue el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, y así lo hizo, por supuesto manipulado por Victoriano Huerta. Se dirigió al Congreso de la Unión y entregó dicha carta, por lo que de inmediato tuvo que asumir la presidencia de México según el mandato de la Constitución. Lascurain se convirtió en presidente ese día, 19 de febrero de 1913. Victoriano Huerta llegó a un acuerdo con el ya presidente Pedro Lascurain para que fuera nombrado secretario de Gobernación, fíjate nomás. Así que el primer acto de gobierno de Lascurain fue nombrar a Huerta como secretario de Gobernación. De este modo, Victoriano Huerta quedaba colocado como el siguiente funcionario en la línea de sucesión para la presidencia de la República, en caso de que el actual presidente renunciara. ¿Cuál fue el siguiente acto del gobierno del presidente Lascurain? Firmar su carta de renuncia. Habían pasado apenas 45 minutos desde que Lascurain se había convertido en presidente. Con la renuncia de Lascurain, ahora Victoriano Huerta era el presidente de México y llevó su traición a un nivel más alto todavía. Nunca otorgó ningún salvoconducto para el exilio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Lecumberri y a las afueras de esta simularon un intento de fuga.
Ambos fueron asesinados en ese lugar. Esto ocurrió el 22 de febrero de 1913. Fue por todo este contexto que Pedro Lascurain fue tildado de traidor al presidente Madero y a su causa. Sin embargo, él siempre intentó que sus razones se conocieran con más veracidad. En su carta de renuncia escribió: los acontecimientos a los que asistimos me han colocado en el caso de facilitar los medios para que dentro de la ley se resuelva una situación que de otro modo acabaría con la existencia nacional. Desde luego se estaba refiriendo en ese texto a la amenaza de una invasión estadounidense. ¿Fue realmente Lascurain un traidor o simplemente fue usado por quienes organizaron el golpe al presidente Madero? Bueno, la historia, como siempre, tiene elementos para generar muchos puntos de vista. Pero, ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.